¿Qué tal, gente? Bienvenidos todos un día más al día de descanso. Bienvenidos un día más a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos en Twitch. Comenzó el Tour de Francia y comenzó por todo lo alto. Tanto Tadej Pogačar como Jonas Vingegaard les hemos visto delante. Mathieu Van Der Poel parece que tiene ganas de participar este año y le estamos viendo también ahí. Hemos tenido 2 días primeros muy bonitos. Hoy hemos tenido el tercer día que ha sido, la verdad es que bastante aburrido. De nuevo un día totalmente llano en el que los corredores no han hecho prácticamente nada. Se han dedicado a ir tranquilamente en el grupo. De hecho no ha habido ni fuga, nada más ese movimiento de Bellens para coger el punto de montaña y quedarse con el maillot para que no lo tenga que tener su compañero Tadej Pogačar. Y luego un final, como se podía prever, viendo cómo estaba transcurriendo la etapa, muy accidentado, con muchas caídas y con un sprint en el que ha habido alguna que otra baja. Ha habido también alguna que otra carrera más durante esta semana. Ha comenzado también el King High Lake, donde hay varios equipos españoles. Así que ahora iremos viendo un poco todo lo que ha habido estos días. Pondré el resumen como siempre. Luego pasamos a hablar más de las 3 etapas que hemos tenido del Tour. Como digo, bastante interesante hasta ahora. Y lo que nos queda durante esta primera semana, que dura en vez de hasta el domingo, hasta el lunes. El primer día de descanso es el martes, porque el lunes es el día de la fiesta de Francia y entonces quieren tener etapa. Tengo ciertos problemas con el Stream Deck que no se me sincroniza. De hecho, según el Stream Deck, tengo el micro bloqueado ahora mismo, pero sí que está sonando, así que no sé qué pasa. Voy a tardar un poquito más en cambiar las escenas y tal durante el día de hoy. Ha estado funcionando para grabar los vídeos que he grabado de los resultados y todo eso perfectamente, pero luego ha dejado de funcionar y no sé por qué, porque enchufado sí que está y tal, pero bueno, las cositas que pasan con la tecnología, ya sabéis, ni aun siendo informático puedo mantenerme al margen. Así que como os decía, voy a poner por aquí el vídeo, que lo Resumen tengo semanal por de resultados. aquí, lo abro aquí en la pantallica y ahí lo tenemos. Vamos a ver el vídeo del resumen y luego ya pasamos a hacer un análisis más en profundidad de lo que eso, sobre todo del Tour. Luego veremos también el King Hey, cómo va y con lo que pueden hacer los equipos españoles que están ahí. Empieza el Tour de Austria con el debut de Espargaró durante esta semana y alguna carrera más pequeña seguro que hay por ahí también, que ya sabéis que eso no para ni aunque esté el Giro, el Tour, la Vuelta, ni nada de esto. Así que nada, vamos para allá con el resumen y luego seguimos. Resumen semanal de resultados de ciclismo del 30 de junio al 6 de julio. Se han celebrado los campeonatos nacionales de Brasil, donde ha vencido Joao Pedro Rossi del Swift la contrarreloj y su compañero Otavio Augusto Goncelli la ruta. También el campeonato de Kirguistán en ruta, que ha vencido Artem Shapilov del Art. Y el campeonato sueco de contrarreloj, que venció Jacob Soderquist del líder Trek Future. De categoría 2.2 se ha corrido la Course Cycliste de Solidarność de Champions Olympiques, en la que se impuso Marceli Pogulowski del ATT Investments. 5 carreras de categoría 1.2. El trofeo Città de Brescia Memorial Rino Fiori, que venció Giovanni Bortolucci del General Stores Equipi Fratelli Curia. El Grand Prix Karamanmaras, en el que se impuso Nikiforos Arbanitou de la selección de Grecia, y fue tercero su compañero Georgios Buglas de Burgos Burpelet BH. El Grand Prix de Villat Yolu, en el que de nuevo venció Nikiforos Arbanitou y fue tercero Georgios Buglas. El Giro del Medio Brenta, que ganó Filippo Turconi del BF Group Bardiani CSF Faisané. Y el Miden Brabant Port Onloop, que se llevó Timo de Jong del Volker Wessels. De categoría 2.1 se ha celebrado el Sibiu Cycling Tour, cuyo ganador final fue Matthew Richitelo de Israel Premier Tech, que además se llevó una etapa. David de la Cruz de Q36.5 fue segundo en la general. Riley Pickrell de Israel Premier Tech venció una etapa, así como Anton Schiffer del Bike Aid y Callum Thorley de Red Bull Bora Hansgrohe Rookies. Ha comenzado el Tour of Magnificent King K de categoría 2.pro, en el que ganó la primera etapa y es líder Manuel Peñalver de Polti Visit Malta. Eduard Michael Grosu del Juansen Bono Taishan es segundo y Alexander Salvi del Inin Star tercero. Manuel Peñalver lidera también la clasificación de los puntos, Timofey Ivanov del Chendudik la montaña y el Petrolike la clasificación por equipos. Y también ha comenzado el Tour de France, cuya primera etapa finalizó el sprint con victoria para Jasper Philipsen de Alpecin de Koenig por delante de Vinian Girmay de Intermarché Wanty y Soren Werenskiol de 1X Mobility. Y la segunda, estilo clásica, se la llevó Mathieu Van Der Poel de Alpecin de Koenig, seguido por Tadej Pogačar de UAE Emirates XRG y Jonas Vingegaard de Visma Lease Bike.
Mathieu Van Der Poel lidera la general, seguido de Tadej Pogačar a 4 segundos. Tercero es Jonas Vingegaard a 6. Kevin Bokeland de Arkea Biotels es cuarto a 10 segundos. Matteo Jorgensen de Visma Bike es quinto con el mismo tiempo, como Enric Mas de Movistar, que es sexto. Jasper Philipsen es séptimo a 31. Joseph Blackmore de Israel Premier Tech octavo a 41. Tobias Hallan Johannessen noveno con el mismo tiempo, así como Ben O'Connor de Jake Alula, que es décimo. Jasper Philipsen lidera la clasificación de los puntos, Tadej Pogačar la de la montaña, Kevin Bokeland la de los jóvenes y el Grupama FDJ es el mejor equipo. Ay, que no funciona esto. Bueno, pues ahí tenéis, ese es el resumen semanal. Como veis, la parte del Tour se ha quedado ya antigua y la de Kinghey también, por lo que ha pasado hoy. Así que vamos a pasar a ver las etapas con sus perfiles. Uy, se ha movido toda la cámara al apoyarme en la mesa. Vamos a ir viendo las etapas, perfil y cómo transcurrió la etapa y luego vamos a ver las etapas que nos quedan por venir. Luego pasaremos al Kinghey y luego iremos viendo el resto de carreras que ha habido durante... O sea, que va a haber durante esta semana. A ver, estoy abriendo por aquí las cositas. Aquí tenemos, este es el perfil de la primera etapa, alrededor de Lille Metropole, se bajaba hacia el sur, luego se iba, vamos, hacia el sureste, se subía hacia el norte y luego se bajaba hacia el suroeste para volver a Lille. Como vemos, varias cotitas, pero muy pequeñas de cuarta categoría en el recorrido, el Montcassel con un tramo de pavé, pero mayormente perfil totalmente llano, en la zona norte de Francia, cerca del mar, donde puede soplar el viento, como así fue durante el día. 1065 metros de desnivel vertical, 185 kilómetros, 184,9. Y hubo una etapa, sí que fueron 5 hombres en fuga, lo cual me sorprendió gratamente porque era una fuga más o menos grandecita. Había 3 premios de montaña, 3 puertos categorizados, que es lo que pudo hacer que hubiese esa pelea Vamos, esa pelea. Lo que hiciese que hubiese ese grupo en fuga por delante para conseguir esos puntos y conseguir llevar un maillot el primer día. Y sí que pudieron pasar las dos primeras ascensiones. Bueno, pasaron la primera ascensión por delante ese grupo de 5. Luego fueron atrapados por el pelotón. De nuevo volvieron a saltar Benjamin Thomas y Mateo Bercher. Benjamin Thomas, que había pasado el primer puerto en primer lugar. Y ahí fue donde hubo una de las imágenes del Tour hasta ahora, que es esa caída que se produjo en el sprint del puerto de Montcassel. Voy a buscarlo por aquí porque seguro que está... Aquí lo tenemos, lo voy a robar a Eurosport a cara perro, ¿eh? Aquí vemos la imagen, los dos corredores peleando el sprint. Como Bercher lleva la delantera, vemos que ya pierde el control un poquito de la rueda de atrás de la bici. Hay Benjamin Thomas que se adelanta y al lanzar la bici pierde totalmente el control y se van los dos al suelo. Siendo los dos únicos hombres que están en fuga, se fueron los dos al suelo. Benjamin Thomas se llevó el punto y luego a partir de ahí ya volvieron a ser alcanzados y el último paso de montaña, el que pasó en primer lugar fue Jonas Vingegaard. Luego llegó esa parte final más llana, donde se iba hacia el suroeste para volver a Lille. Y ahí se produjeron los abanicos con el viento. El Visma que realizó el movimiento para intentar romper el pelotón, cosa que consiguieron y donde salieron perjudicados muchos hombres de la clasificación general. Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar sí que pasaron en el primer grupo, así como Tobias Hallan Johannessen. También Enric Mas, que la verdad es que ha empezado parece que bastante metido este Tour de Francia, pero hombres como Remco Evenepoel, Primož Roglic, Florian Lipovic y muchos otros. Ben O'Connor entró también, lo que pasa es que sufrió una caída después,
pero muchos otros corredores se vieron perjudicados por ese corte, como decíamos. Al final, en ese pequeño grupo reducido, Alpecin metió 4 corredores en el grupo, con lo cual pudo hacer el treno para el sprint y consiguió llevarse la victoria con Jasper Philipsen. Vinny Girmay fue segundo, Soren Guerensio el tercero. La verdad es que Philipsen ganó con mucha autoridad, 2 o 3 bicicletas de ventaja sobre Girmay. Soren Guerensio fue tercero, Anthony Turgis cuarto, Mateo Trentin quinto, Clement Gousseau sexto, Paul Penhout séptimo, Mateo Jorgensen octavo, Marius Mayhofer noveno y Samuel Watson de Ineos décimo. Iván García Cortina, después de hacer un muy buen trabajo para Enric Mas, entró duodécimo. Aquí, como vemos, Enric Mas entró 31º dentro del grupo. Tanto Jonas Abrahamsen, que hizo el trabajo para Werensiol, como Jonas Ricard y Sandro Meury se vieron cortados del grupo al llegar a meta, por lo tanto fueron 33 los que entraron con ese primer tiempo. David Ballerini también se cortó y entró a 25, así como a 20. A 25 entró Eduardo Affini y luego el sprint del grupo que lo venció Jonathan Milan, pero entrando en 39º puesto, sin puntos para el maillot verde ni nada. Y luego por aquí podemos ver como Sepp Kuss entró más tarde, pero entró en el grupo de los 39 segundos por avería. Y luego un grupo que entró a 5:18, donde había hombres como Einer Rubio, como Cristian Rodríguez, Pablo Castrillo. Y estaba también Adam Yates como gran nombre del grupo. Ben O'Connor, que entró detrás de ese grupo, pero por la caída que tuvo, marcó el mismo tiempo que los que llegaron en primer lugar, así como Luke Durbury, como Mari Vandenberg, que se fue al suelo también con él. Y luego a 6 minutos 31 entraba el penúltimo grupo con Luke Durbridge y sobre todo Simon Yates. Y en último lugar, Lenny Martínez, que le vimos sufrir durante todo el día una auténtica barbaridad. Siempre a cola de grupo, siempre se le metía gente en sus grupitos, se cortaba con ellos, pero no era capaz de aguantar ni a estos grupos. Es un corredor muy pequeño, muy poco pesado y que en estas etapas sufre y además yendo a cola de pelotón, porque como decía, no se iba a meter en la general, aunque sí que es posible que se viese también que no estuviese al 100% de sus capacidades en este día, llegó el último a 9 minutos 11 segundos. Como parte más negativa todavía del día, tuvimos a Filippo Ganna y a Stefan Biseguer que se fueron al suelo y ambos tuvieron que abandonar por el protocolo de conmoción cerebral. La verdad es que lo de Ganna fue un poco extraño porque se cayó, se, se levantó, estuvo persiguiendo al grupo, alcanzó al grupo, luego se volvió a cortar y tal. Y, y luego por mareos y así decidió pararse y ahí es cuando el protocolo entró y se tuvo que bajar de la bici. Iván Romeo le vemos aquí que entró muy atrás porque sufrió un pinchazo justo antes de que se rompiese el grupo y ya no pudo hacer trabajo, así que decidió quedarse atrás tranquilamente para no sufrir fatiga. Y la clasificación general, que evidentemente se quedaba de la misma manera que la de la etapa, con Phillips en primer líder del Tour, Girmay segundo, Guerensiol tercero y Turgis cuarto, Trentin quinto, Rousseau sexto, Penhout séptimo, Jorgensen octavo, Marius Mayhofer noveno y Samuel Watson décimo. En la clasificación de los puntos, en el sprint intermedio pasó Jonathan Milan como primero, Coquard segundo, Girmay tercero, Jasper Philipsen cuarto, pero claro, luego Milan y Coquard no pudieron entrar en la pelea por el sprint final, sí que pudieron Vinny Girmay y Jasper Philipsen, así como Anthony Turgis, y por lo tanto la general Jasper Philipsen lideraba con 63 puntos, Vinny Girmay era segundo con 45, Turgis tercero con 29, Penhout cuarto con 21 y Milan, que no podía ser más que quinto con esos 20 puntos conseguidos en el sprint intermedio. En la clasificación de la montaña, como decíamos, Benjamin Thomas pasaba los 2 primeros puertos en primer lugar, Vingegaard pasaba el tercero, por lo tanto Thomas cogía ese primer maillot de líder de la montaña, Jonas Vingegaard se situaba segundo en esta clasificación. Y en cuanto a la clasificación del mejor joven, Vinny Girmay se colocaba como líder por delante de Soren Werenskiold, que era segundo a
a 2 segundos y luego Polpenhout, Mayrhofer, Samuel Watson, Bokeland, Blackmore y Fredheim que entraban en ese primer grupo y se situaban a 6 segundos. En cuanto a la clasificación por equipos, 7 equipos metieron a 3 corredores en el primer grupo. Tudor fue el que los colocó más adelante y era por lo tanto el primer líder de la clasificación por equipos. Así llegaba la segunda etapa entre el Loving-Planck y Boulogne-sur-Mer, que ya no era una etapa al sprint, sino que tenía ese final con bastantes ascensiones, bastantes cotas pequeñas, muy estilo clásica. 1953 metros de desnivel vertical. La Côte de Cabron-Saint-Martin en la parte central de 1,2 kilómetros al 5%. Pero luego ya en esos últimos 30 kilómetros de los 209 que tenía el recorrido, tenían la Côte de Opichot con 1 kilómetro 100 metros al 9% a 30 kilómetros. Y luego ya en esos últimos 10 kilómetros la Côte de Saint-Étienne-au-Mont, que era 1,1 kilómetros al 9,4. La Côte de Otreu, que son 800 metros al 8%. Y el final en Boulogne-sur-Mer, que eran kilómetro 200 al 3%. Aquí se produjo una fuga más pequeña, no hubo tanta pelea por la fuga y fueron todos el pelotón unido para hasta llegar a la Côte d'Opichot, donde vimos ya movimiento por parte del Bismarck y Sabaika, los que vimos muy activos. Se llegó a cortar el pelotón, luego se reagrupó bastante, pero luego cuando llegó ya de nuevo la Côte de Saint-Étienne-au-Mont, el Bismarck volvió a hacer ese movimiento, Jorgensen moviéndose, cortando el grupo, Tiggs Benoit poniendo un ritmo ahí en la parte final y Jorgensen volviendo a moverse. Y se quedó una selección de 6 corredores donde estaban Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel, Matteo Jorgensen y Román Gregoire. Ese fueron los 6 corredores que se quedaron en esa pequeña cota. Luego en la bajada hubo reagrupamiento, se ascendió en la siguiente cota ya con otro ritmo. Fue Narváez el que puso ritmo ahí en esa ascensión y era más suave. Una vez que se coronó, Vingegaard intentó hacer un movimiento a ver si se marchaba. Fue alcanzado por Remco Evenepoel, que salió rápidamente a su rueda. Después lo intentaron Jorgensen y Kevin Bokeland, que se marcharon un poquito por delante. Pero ya Joao Almeida, que había entrado desde atrás junto con Enric Mas, se puso a controlar el grupo, dio caza a Bokeland y a Jorgensen y ya el final fue un sprint del pequeño grupo que había en el que nadie pudo pelear con Mathieu van der Poel, que se llevó la victoria en ese sprint por delante de Tadej Pogačar, que fue segundo, y Jonas Vingegaard, que fue tercero, que él mismo ha declarado, no sé si ha sido hoy antes de la etapa o ayer después de ella, que ha visto una gran mejora en sus capacidades, porque otros años en estas etapas se tenía que conformar como máximo con estar entre los 10 primeros, que estar tercero es un gran avance y que no se puede llegar mucho más lejos teniendo a Mathieu van der Poel y a Tadej Pogačar, que son dos de los hombres en estas condiciones, los dos hombres más rápidos del mundo. Román Gregoire entraba en cuarto lugar, Julien Alaphilippe quinto, Óscar Onley sexto, Aurélien Parет-Pentre séptimo, Kevin Bokeland, que después de intentarlo solo pudo ser octavo, Simone Velasco noveno, Geno Vermoes décimo y Enric Mas, que volvía a ser duodécimo, entraba en ese primer grupo. En esta vez solo llegaban 26 corredores en ese primer grupo. Jasper Philipsen, que peleó fuerte por intentar mantener el maillot amarillo, fue 27º en marcando el tiempo de ese segundo grupo a 31 segundos. Y luego ya mucha gente por detrás con mucho tiempo perdido. Hasta Chesbol y David Ballerini, que fueron los dos últimos a 11 minutos 16 segundos. Y Ballerini, que empieza ya a mostrar candidatura para ser el último de la general. La fuga, como os decía, Bruno Armirail, Brent Van Moor, Andreas Leknesson y Yevgeny Fedorov, que luego Yevgeny Fedorov y Andreas Leknesson se fueron al suelo en una curva también. Por lo tanto, 2 días en los que ha habido fuga hasta ahora en el Tour, 2 caídas en
en la fuga. La verdad es que está siendo un tour bastante accidentado. La verdad, con este inicio ya se preveía un inicio muy nervioso, con mucha pelea por la posición y tal. Estaba claro que era un final, o sea que iba a ser un inicio de tour bastante peligroso. Mathieu Van Der Poel, después de la victoria, se colocaba como líder. Tadej Pogačar era segundo con esas bonificaciones a 4 segundos. Vingegaard se colocaba tercero a 6 segundos, a 2 segunditos de Pogačar, que es pérdida de tiempo, pero comparado con lo que puede ser en estas ocasiones está bastante bien, porque Vingegaard es un corredor menos explosivo y que lo más fácil ahí es que pierda más tiempo, así que colocarse tercero solo a 2 segundos de Pogačar está muy bien. Kevin Bokeland, Mateo Jorgensen y Enric Mas son los otros tres corredores que entraron los 2 días en el primer grupo y que por lo tanto se mantenían a 10 segundos, cuarto, quinto y sexto. Muy buen inicio de Tour para Enric Mas, quedando solo 6 corredores en el mismo tiempo. Para un corredor que estas etapas le suelen costar bastante más, mantenerse ahí en ese grupo, la verdad es que está muy bien. Jasper Philipsen caía ese séptimo puesto y luego el resto de corredores que subían puestos, Joseph Blackmore, Tobias Hallan Johannessen, que había llegado en el primer grupo el primer día, pero no llegó en el segundo, perdía tiempo, así como Ben O'Connor, aunque se colocaban noveno y décimo, pasaban a estar en lugar de a 10 segundos a 41 del líder. Y luego gente como Matías Esquielmos, que podían ser etapas que le viniesen bien, o Oscar Onley, Joao Almeida, Remco Evenepoel, Primo Roglic habían perdido tiempo en el primer día, pero en el segundo se mantuvieron en ese grupo y por lo tanto se colocaban a 49 segundos. La clasificación de los puntos, Philipsen se mantenía como líder con el sprint intermedio que había pasado en octavo lugar. Por detrás de Milan Merlier y Girmay, de nuevo, en meta ninguno de los que optan en principio al maillot verde pudieron entrar a pelear. Mathieu Van Der Poel, que aparecía en ese tercer puesto, daba 50 puntos esta etapa como si fuese una etapa llana, por lo tanto Van Der Poel que ascendía hasta esos puestos. Anthony Turgis, cuarto a 36, Jonathan Milan quinto con 31 puntos. Y en la montaña, Andreas Legnisson pasó el primer puerto en primer lugar. La Côte de Pichot la pasó Tim Wellens primero y Tadej Pogačar segundo. Y luego el San Etienne Mont, ahí fue Tadej Pogačar el que pasó en primer lugar, Jonas Vingegaard en segundo, en esa penúltima ascensión. Y luego en la Côte d'Otro, en ese último ascenso, fue Kevin Bokeland el que pasó en primer lugar. Y por lo tanto, Tadej Pogačar se vestía con el maillot del líder de la clasificación de la montaña por delante de Tim Wellens, que se colocaba segundo con esos 2 puntos, los mismos que Benjamin Thomas y Jonas Vingegaard. Kevin Bokeland y Legnesson se quedan con un punto, quinto y sexto. Y en la clasificación de los jóvenes, Kevin Bokeland, siendo el único joven que había entrado los 2 días en el primer grupo, se colocaba como líder ya con 31 segundos de ventaja sobre Joseph Blackmore y 39 sobre Eskiel Moss y el resto de hombres que son los máximos favoritos a pelear por esa clasificación, como pueden ser Esquielmos o Lipovic. En la clasificación por equipos, Grupama de nuevo metía a todo el mundo en el primer grupo, metía 3 corredores en ese primer grupo, por lo tanto pasaba a liderar la clasificación por delante del Bismarck Isabay, que se colocaba segundo a 31 segundos. Luego ya Alpecin de Koenig, que era tercero, superaba los 2 minutos de diferencia. Y hoy hemos tenido la tercera etapa, esta etapa entre Valenciennes y Dunkerque, etapa absoluta y totalmente llana, esquivando los tramos de pavé de la Roubaix. Se ha pasado al lado de Arenberg, se ha pasado al lado de Orchy, se ha pasado al lado de ay, ¿cómo se llama el otro? Bueno, al lado de varios de los más famosos, ahí.
A lo de Mons-en-Pebel también se ha pasado, por lo tanto, esquivando esos tramos de la Paris-Roubaix para tener una etapa totalmente llana, sin ningún peligro, con ese ascenso corto y tendido al Mont Cassel y luego final con llegada a Dunkerque al nivel del mar. Etapa en la que el viento podía propiciar que hubiese batalla, pero nadie se ha puesto por la labor y lo que hemos visto al final ha sido un pelotón que ha rodado absolutamente tranquilo durante todo el día. Después del sprint de Isbergues, donde ha sufrido esa caída Jasper Philipsen, la gente le estaba echando la culpa a Coquard. Yo no creo que Coquard tenga ninguna culpa. Justo en el sprint se abría Jonathan Milan para lanzar su sprint. Brian Coquard, al abrirse Milan, se abría también hacia la derecha. Ahí se chocaba con Lawrence Rex, que llegaba justo por detrás a ocupar esa zona. Perdía el control de la bici para recuperarlo, se movía hacia la izquierda, donde se tocaba con Jasper Philipsen, que Philipsen sí se pegaba un ostión terrible y tenía que abandonar. Seguramente tenga la clavícula rota, puede que algo más, no he visto el parte, pero ahí sufría esa lesión Jasper Philipsen. Jonathan Milan pasaba en primer lugar por el sprint intermedio y luego unos kilómetros después se marchaba Tim Bellens por delante sin que nadie le siguiese ni quisiese unirse a él en la fuga ni nada. Rápidamente cogió 2 minutos de ventaja. Pasó Moncasel en primer lugar para conseguir ese puntito de montaña y colocarse como líder de la montaña, aliviando a Pogachar el paso por el podium durante estos días y además consiguiendo vestir el maillot de líder de la montaña en las 3 grandes vueltas. Una vez que pasaba la pancarta, prácticamente se paraba, seguía andando, pero muy despacio, le alcanzaba el pelotón y al final en grupo hasta el sprint. ¿Y qué pasaba cuando hay tanta gente tan fresca y con tantas ganas de pelear la etapa? Pues que se producían las caídas. Una caída donde Renko Evenepoel se ha visto envuelto, aunque parece que no ha tenido nada grave, ya dentro de los 5 últimos kilómetros por suerte y no ha sufrido pérdida de tiempo. Y una caída muy dura en el sprint donde se ha caído una Astana y donde el que más perjudicado ha sido Emilien Janier, que se ha comido todas las vallas, se salió lanzado contra las vallas y se ha llevado un fuerte golpe, pero le hemos visto cruzar la línea de meta, así que podemos dar gracias y parece que mañana puede continuar a priori. Veremos si los exámenes de esta tarde no hacen no desvelan alguna lesión que evite que pueda participar. En ese sprint ha estado muy igualado, no había lanzadores, por lo tanto ha habido mucha pelea entre los propios favoritos después de la caída. Ya ha sido Tim Merlier el que se ha llevado la victoria por apenas un tubular sobre Jonathan Milan, que ha sido segundo. Phil Bauhaus completaba el podium. Por detrás llegaban Soren Werenskiol, Pavel Bittner, Vinny Germain, Caden Groves, el sprinter ahora de Alpecin de Kuning, Pascal Ackermann, que entraba octavo, Danny Van Poppel, que ha sido relegado seguramente por la caída, porque estaba ahí envuelto en ella, quizás se haya desviado y ha sido el que ha provocado la caída. A Mauri Capiot del Arkea es noveno, Alberto Dainese cerraba el top 10. Al final nadie tenía pérdida de tiempo. Yanis, que ha sido el último en entrar, entraba también con el tiempo del primero, así como Jordi Meus, que se había visto envuelto. Creo que ha sido, de hecho, el que se ha caído. Brian Coquard se ha llevado la tarjeta amarilla al final por lo de Jasper Philipsen. Davide Ballerini, que seguramente sea el que está envuelto también en esa caída del final, se ha llevado otra tarjeta amarilla. Philipsen abandonado y no vemos nada. Luca Meite casi sancionado con 25 segundos. Van Poppel amarilla, Eddie Teuns amarilla. Ha sido un día donde los jueces han tenido bastante trabajo. Eduard Teuns amarilla, no sé por qué, la verdad. Y la verdad es que la de Cocuar me parece un poco exagerada, pero bueno,
Muchas tarjetas amarillas en el día de hoy, 4 tarjetas y recordemos que en 3 tarjetas amarillas en una gran vuelta es que tienes que abandonar. La general, Mathieu Van Der Poel se mantiene como líder con los 4 segundos sobre Pogačar, los 6 sobre Vingegaard y los 10 sobre Boquelán, Jorgensen y Enric Mas. Joseph Blackmore es séptimo a 41 segundos con la caída de Jasper Philipsen que se ha visto abandonar. Se ha visto obligado a abandonar. Tobias Harald Johannessen sube al octavo puesto, Ben O'Connor al noveno y el top 10 lo cierra ahora mismo Emu Bookman a 49 segundos. La clasificación de los puntos, como decíamos, Jonathan Milan pasaba en primer lugar el sprint intermedio. Lo de Danny Van Poppel se ha quedado aquí petado. Para todo el día. Segundo era Paul Penhout, tercero Caden Groves, como os decíamos, mucho desorden ahí provocado por la caída. A Girmay, que le hemos visto zigzaguear para intentar adelantar la máxima gente posible, ha sido séptimo al final consiguiendo 9 puntos. Y en el final, aquí sale que Van Poppel está relegado, por lo tanto estos 8 puntos no son para... O sea, estos 10 puntos no son para él, sino que son para Ackermann. Merlier consigue esos 50 puntos por la victoria, Jonathan Milan 30 por ser segundo, Phil Bauhaus 20 por ser tercero, lo cual dejaba a Jonathan Milan como líder con 81 puntos, Vini Girmay segundo con 77 y Tim Merlier que asciende a esa tercera plaza con 63. Mathieu Van Der Poel cae al cuarto puesto, pero mañana tiene un buen día para conseguir buenos puntos. En la montaña, como decíamos, solo ha habido un paso, ha sido el de Tim Wellens por Moncasel y se coloca como líder. Aquí ha habido momentos de duda porque no se sabía si iba a ser Pogačar el líder o Tim Wellens. Las normas dicen que está delante el que más puertos de categoría especial haya pasado delante. En caso de empate, el que más puertos de primera. En caso de empate de segunda. En caso de empate de tercera. En caso de empate de cuarta. Y aquí es donde se deshace el empate. Porque Tim Wellens ha pasado un puerto de tercera y un puerto de cuarta en cabeza. Tadej Pogačar solo un puerto de tercera. Por lo tanto es Tim Wellens el que se coloca adelante. En caso de que hubiesen empatado también en puertos de cuarta, es la clasificación general la que decide el posicionamiento de la clasificación de los puntos. En los jóvenes, Boquelán sigue liderando. Ha habido cambio de posiciones, pero entre gente que está en el mismo tiempo, los 39 segundos. Y en la clasificación por equipos, Grupama sigue teniendo esos 31 segundos de ventaja sobre el Bismarck Lisa Bike. Y así llegamos al día de mañana, donde tenemos la etapa entre Amiens Metropole y Rouen, esa cuarta etapa con 1741 metros de desnivel vertical, que tiene de nuevo mucho sube y baja, y que en esos últimos 50 kilómetros de los 174 que se tienen que recorrer tenemos la Côte Jacques Anquetil de 3,6 kilómetros al 3,4, bastante tendidita, eso sí. Luego el sprint intermedio que está ahí justo antes de coger la Côte de Belbeuf, que es ya 1,3 kilómetros al 9,2. Luego la Côte de Bon Secours, que son 900 metros al 7%. La Côte de Grand Man, que son 1,8 al 4,8. La GAM Saint-Hilaire, que son 800 metros al 9,1, que es de tercera categoría, como la Côte de Belbeuf. Y a partir de ahí 5 kilómetros de descenso y hasta la línea de meta. Vamos a ver Aquí vemos el perfil final, 3 kilómetros de descenso, el kilómetro final en ligero ascenso. Y aquí vemos Jacques Anquetil bastante tendida. La Côte de Belbeuf ya sí que tiene ahí 600 metros superando el 12%. La Côte de Bon Secours son solo 900 metros, pero tiene un tramito ahí de 200 metros al 10%. La Grand Mer es 1,8 al 4,7, bastante tendida. Y la Ram Saint-Hilaire que tiene un 200 metros al 17%, otros 200 metros al 10,5 y otros 200 al final al 12,9. O sea, si no es porque los 200 primeros metros fuesen al 5,4, la verdad es que sería una auténtica barbaridad esta ascensión. Yo creo que el terreno en sí no da para que se hagan
O sea, para que llegue algún corredor en solitario. Sí que es cierto que la Ramsan y Leg puede hacer que alguien consiga marcharse por delante. Pero yo creo que Pogačar, Vingegaard, Mathieu Van Der Poel y algún corredor más, Román Gregoire, Jorgensen, puedan estar aquí todos juntos y peleen por la etapa. Y de nuevo Mathieu Van Der Poel, que puede tener una buena opción. Y si hay un grupo más numeroso, ya con algún corredor como Vini Girmay puede entrar en esa pelea. En el mapa, como vemos, la carrera va siempre hacia el sureste, o suroeste, perdón. Y luego ya cuando se hace el giro hacia el noroeste es cuando empieza a haber esas cotas. Y como vemos, el descenso para el final en Rouen es bastante revirado, también con el ascenso de cuarta categoría. Toda la zona de ya dentro de Rouen es bastante revirada, así que puede haber algún peligro. Como vemos aquí, no ponen los perfiles de los puertos. Esto es lo que tendremos mañana. Yo creo que es una buena opción de nuevo para Mathieu Van Der Poel, para aumentar un poquito su ventaja con vistas a la contrarreloj, que es lo que tenemos pasado mañana miércoles en Caen. La contrarreloj con salida y llegada en la ciudad de Caen. Y con un recorrido que vamos a ver aquí el mapa, bastante para especialistas, con un inicio, como vemos, solo con un par de giros un poco duros. Luego se sale ya de Caen con un paso en una rotonda que no debería dar ningún problema. Y a partir de aquí todo una larga recta hasta llegar a Anguimí, donde se hace un giro de 90 grados y luego otra recta para hacer un pequeño giro a derechas y luego un giro más cerrado a izquierdas, pero para luego volver a hacer recta con otro giro a la derecha y otra recta donde ya se pasa el primer intermedio. De nuevo un giro a la izquierda para hacer otra recta con otro pequeño giro a la derecha para... O sea, son rectas muy largas y donde se puede rodar mucho y es un terreno muy para especialistas. Luego que aquí sí, en la parte final es un poco más revirada y alguna que otra curva más, pero tampoco en principio es demasiado peligroso. Como hicimos, una crono muy para especialistas y donde Renko Evenepoel era el máximo favorito para vestirse como líder, ahora es el máximo favorito para ganar la etapa, pero la pelea para ser líderes quizá la tengamos entre el propio Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Matteo Jorgensen, y veremos cómo está Mathieu Van Der Poel ese día. Tadej Pogačar y Vingegaard tienen que salir a tope porque es el primer día donde realmente se empiezan a jugar el Tour y por lo tanto aquí sí que tienen que estar fuerte y podemos ver que hacen una crono muy buena. Veremos con el precedente de Dauphiné. Parece que Vingegaard puede quedar por delante de Tadej Pogačar, pero veremos cómo está el esloveno, porque parece que ahí tuvo un mal día. Veremos a ver cuánta diferencia se puede hacer. Está bonito también ver si Remco Evenepoel puede recortar esos 49 segundos que tiene de momento. Son 45 sobre Tadej Pogačar, 43 sobre Jonas Vingegaard. A priori es mucho tiempo. A Pogačar le sacó más de este tiempo en los 17 kilómetros de Dauphiné. A Vingegaard solo le sacó 20 segundos, así que habría que ver ahí la diferencia. Con Van Der Poel tuvo un minuto de diferencia en esa crono, así que veremos. Ya no le veo como máximo favorito para acabar para salir como líder de la crono. Sí que le veremos que se vuelve a colocar bastante arriba, incluso puede entrar en ese top 4, top 5 fácil de la carrera. También hay que ver lo que ocurre mañana antes de esa crono, porque se pueden hacer diferencias, puede haber cortes. Es una etapa con
con bastantes muritos en la parte final y aunque vaya a llegar un grupo, seguramente el pelotón se pueda cortar y pueda haber diferencias con algún corredor. Entiendo que, como ha pasado hoy, Remco Evenepoel va a estar en cabeza del grupo todo el tiempo. Es un terreno que le viene muy bien a él, excepto quizás la Ramsan y Leg, que es muy muy dura. El resto de rampas son rampas que se le adaptan muy bien a él. Incluso podría pelear él por la victoria. Por intentar moverse por delante y que Pogačar y Vingegaard se vigilen. Es alguna cosa que puede ocurrir si Sudal está atento y el propio Remco Evenepoel está ahí peleando por la etapa y que le vendría muy bien para coger un poco de confianza antes de esa crono y poder colocarse como líder, porque yo creo que 45 segundos con Pogačar, 43 con Vingegaard y 39 con Mateo Jorgensen son demasiados como para pensar en poder colocarse como líder. Luego hay que contar con que si Mathieu Van Der Poel se lleva la victoria, cogerá otros 10 segundos de bonificación, así que puede tener incluso un poquito más de tiempo perdido, así como si es Pogačar o Vingegaard el que se lleva la victoria. Así llegaremos al jueves, donde de nuevo no tendremos una etapa al sprint, tenemos la etapa entre Bayeux y Bern-Normandie, con 3.550 metros de desnivel vertical, que este ya sí que es una buena suma de desnivel, superando también los 200 kilómetros, 201,5. Y como vemos es durante toda la etapa mucha subida y bajada. Tenemos la primera ascensión que supera los 5 kilómetros con el Mont Pinson, que son 5,6 al 3,7. El sprint, que está muy al inicio de la etapa, que yo creo que está planteado como para que los equipos de los sprinters trabajen en esa parte inicial y peleen este sprint, intenten llevarse esos, esos puntos del sprint y a partir de aquí ya dejar a los favoritos ya para la general y a los hombres de media montaña que peleen por la etapa. Es un día yo creo que muy bueno para corredores como Wout van Aert, se puede meter aquí. Mañana también os puede pelear bastante Wout van Aert, que en principio era el hombre para el que corría Bisma el domingo, pero no pudo estar ahí en el grupo de cabeza. Y como vemos, luego tenemos la Côte de Rarsonier, 2,2 kilómetros al 7,9, Mortain Côte 3,14, 1,6 al 9,5, Juvenile Tertre, que son 2,2 al 7,3. Como vemos, no tienen tanta rampa, a lo mejor estas, pero son más largas. Y la Conde Saint-Michel de Montjol, que son 3,7 kilómetros al 4,5. Y luego, justo para finalizar, antes de Vir-Normandie, a solo 4 kilómetros de metas tenemos la Côte de Baudry, que son 1,2 kilómetros al 7,2%. La cuestión aquí es que hay que ver cómo se sale de la contrarreloj, quién tiene tiempo perdido, quién tiene tiempo ganado, porque ahí veremos quién necesita atacar, quién podrá solamente luchar por estar a rueda y pelear el sprint. Entonces aquí tenemos una etapa ya que se planteará de manera muy distinta después de esa contrarreloj donde se hagan esas primeras diferencias. Y así llegamos al viernes, donde tenemos la etapa entre Saint-Malo y el Mur de Bretagne, 2.450 metros de desnivel vertical, 197 kilómetros, doble paso por el Mur, en los últimos 20 kilómetros. Está la Côte du Village du Mur de Bretagne, que es 1,6 al 4,1, y después de eso se asciende lo que es el Mur de Bretagne, que son 2 kilómetros al 6,9%. Se hace un ligero ascenso a Saint-Malo y después de ahí se baja para luego volver a ascender el Mur de Bretagne con esos 2 kilómetros al 6,9%. Un poco esta se parece más a la etapa que hemos tenido el domingo que la que vamos a tener mañana y el jueves. Son tres cotas muy concentradas ahí en la parte final, en esos últimos 20 kilómetros. Y veremos si el primer paso por el Mur de Bretagne da para romper, que alguien se mueva, o si simplemente se va a plantear como un sprint.
Si Mathieu Van Der Poel consigue mantenerse bastante cerca de Remco Evenepoel después de pasar por la crono, estos 2 días le pueden servir para de nuevo volver a vestirse de amarillo, porque son 2 días donde él puede pelear la victoria de la etapa. También va a estar evidentemente Tadej Pogačar, Vingegaard estará por ahí, el propio Remco Evenepoel peleará, pero veremos a ver cómo se queda la clasificación. De nuevo repito que al salir de la crono, ahí es donde se va a ver cómo se puede plantear estos días de esta semana. Y luego llega el fin de semana con la octava etapa entre Saint-Main-le-Grand y la Val-Spas-Mayenne, 171 kilómetros, etapa absolutamente llana de nuevo, con esa Côte de Nuil-sur-Vicoin, que son 900 metros al 3,8%, que ponen un puerto, pues no sé por qué, la verdad. Y que a mí esta etapa es otra que me da muy mala espina, como ha pasado hoy. Etapa muy llana, etapa con muy pocos alicientes a lo largo de todo el recorrido y etapa que puede acabar con varias montoneras, con caídas. Viendo el mapa, no sé si no da tampoco para que haya demasiado viento en principio. Aquí vemos en la etapa del Mur de Bretagne sí que podría verlo, pero no creo que haya pelea porque se decidirá todo aquí en el ascenso final. En esta etapa y en alrededor de Rennes no sé si dará para que haya ese viento. Sí que es cierto que este giro viene muy bien porque en caso de que el viento entre en distintas direcciones, o en la parte entre el sprint y crown o en la parte final, en alguna de las dos partes el viento pegará favorable de lateral. Veremos si alguien quiere jugar un poco también, pero va a ser un día bastante peligroso. Encima, como vemos el final, en los últimos kilómetros, bastantes curvas de 90 grados, incluso una rotonda que se hace giro completo, otro par de rotondas ahí seguidas con el paso del río. Luego sí que es cierto que hay una recta larga sin peligro, pero el paso por el centro de la Val va a ser peligroso. Y luego la etapa novena del domingo, de nuevo otra etapa totalmente llena, de nuevo otra etapa muy peligrosa. Por suerte habrá gente ya que se elimine de la pelea porque no serán favoritos ya, o sea, tendrán mucho tiempo perdido en la general y no querrán arriesgarse, pero como vemos, otra etapa llana, ni siquiera se han molestado en buscar una cotita para poner una pancarta de la montaña. El sprint del intermedio está en la parte inicial, con lo cual se va a controlar seguro la fuga hasta aquí y a partir de aquí ya nadie se va a molestar en intentar hacer la fuga. De nuevo una zona que yo creo que no habrá demasiado viento. Aquí ya vemos en la parte más central, en la zona de Tours y así. Aquí no creo que el viento sea protagonista. Un desplazamiento un poco larguito, desde el día anterior. El final es más limpio, eso sí que es cierto. Pero ya sabemos que estas etapas siempre son nerviosas y puede tener mucho peligro. Y para acabar la semana, tenemos la etapa de 10 entre Enesat y Le Mont Dogué Puy de Sancy el lunes, que es el día de Francia, y ahí es donde se hará la etapa, se dejará el descanso para el martes. Como vemos, es una etapa de 165 kilómetros, de 4.450 metros de desnivel vertical, que la considera de montaña, pero bueno, es una etapa más de media montaña. 4, 5, 6, 7 puertos de segunda categoría, uno de tercera. Ya sabéis que en Pro Cycling Stats están más exagerados, en el Tour, en los perfiles del Tour están menos exagerados las ascensiones. Aquí vemos el primer puerto, que es Luberat, nada más arrancar la etapa, 600. No, 4,2 kilómetros al 6,2, los primeros 600 metros al 12,8, una buena zona para hacer
la fuga y que salga gente fuerte. Luego, mucho terreno de sube y baja. Es una etapa que va a ser muy difícil de controlar. Aquí algún favorito incluso podría jugar, buscar meterse por delante, intentar recuperar tiempo perdido en caso de que lo tenga, pillar al otro equipo de los favoritos en un renuncio. La verdad es que es una etapa bastante juguetona y que tiene terreno para hacer algo así. En el kilómetro 54 tenemos la Barak, que son 4,8 kilómetros al 7,3%, bastante constante como vemos, entre el 6,7 y el 8,5%. Luego se desciende y se asciende la Côte de Charaz, que son 5,2 al 6,7, poquito más suave que el puerto anterior, pero entre el 5,5 y el 8% toda la ascensión. Luego de nuevo bajada para subir al Côte de Verset, que son 3,4 al 7,3%. Aquí sí que vemos que hay 700 metros al 9,4%. Luego una parte final más tendida. Y a partir de aquí, de nuevo, mucho terreno de sube y baja hasta que se llega a la Col de Guéry, que son 3,3 al 6,7. A mí no me da este puerto para ponerlo como de segunda categoría, ya lo hubiese puesto de tercera. Tiene ahí kilómetro con 4 al 7,4, 8,3, pero luego tiene dos zonas al 5%. Seguido a la Côte de Guéry, prácticamente sin descenso, está la Col de la Croix. La etapa, como vemos, empieza a 300 metros de desnivel, pero cuando se corona la Croix estamos a 1400 metros, o sea que se asciende bastante, incluso habiendo varias bajadas. Col de la Croix Morán, que son 3,5 al 5,5, acá 3,4 a 5,7 dice el Tour. Tampoco me da para ser un puerto de segunda, evidentemente este es un puerto de tercera. Prácticamente todo el tiempo rampas del 5%. Y aquí sí que hay el descenso más largo del día, son 11 kilómetros de descenso. Luego un pequeño ascenso a Montaleix, que no sé si tenemos aquí. Son 2,3 kilómetros al 7,8%. Luego de nuevo terreno ahí de repechillos hasta llegar a la col de la Croix Saint-Robert, que es de segunda 5,1 al 6,4, también un segunda bastante justito, la verdad, que va de más a menos, además el puerto. Y luego el ascenso final al Le Mont Doguet, Puy de Chancy, 3,3 kilómetros al 8%, una zona al 8,9 y al 8,2 hay kilómetro y medio. Y luego el kilómetro y medio final también al 7,6% completo. Por lo tanto, una etapa con mucho desnivel, mucho sub y baja, terreno tramposo, zona de repecho. Es una etapa que puede ser muy bonita si quieren pelearlo los favoritos o que puede no dar más de sí si no hay esa pelea. Como vemos, no hay ni un kilómetro. Hemos visto en el perfil que no hay un kilómetro llano. Y vemos en el mapa que no hay un kilómetro recto tampoco. Todo sube y baja, izquierda, derecha, mucho giro. Así que en zona difícil de controlar, no ves a la gente que se te marcha por delante. Así que puede ser una etapa muy bonita esta, con este final como vemos aquí, segunda, tercera, segunda, todo muy revirado. Un final bastante bonito. Y eso es lo que tenemos durante esta semana en el Tour. Es la semana de los nervios, de la tensión, de terrenos de repechos. No es una semana al uso con su fin de semana de etapas de montaña y que se cierra con esa etapa que sí que es más de montaña, con esa etapa que yo no la consideraría de alta montaña, pero que sí que tiene mucho desnivel y mucho terreno para pelear. Por otra parte tenemos el Magnificent King High, donde hoy Guillermo Tomás Silva para Caja Rural ha conseguido la victoria han aguantado como 10 kilómetros a 7 segundos por delante del pelotón para llegar justo a 2 segundos por delante del gran grupo. Quedan 33 corredores en menos de medio minuto todavía,
para pelear por la clasificación general. Caja Rural con Tomás Silva, pero además con Fernando Barceló y Samuel Fernández en ese primer grupo. El Burgos Burpelet BH que tiene a Lenoa, Barnett y Mario Aparicio en ese grupo. El Euskaltel ha llegado con Jon Aguirre y Mikel Vizcarra ahí. Y el Kerr Pharma ha metido a Antonio Jesús Soto, Iván Cobo, Diego Uriarte e Ibai Azanza. Por lo tanto, las opciones de los equipos españoles están todavía abiertas. Esta era la etapa de hoy con ese ascenso a Beisán Yakou en la parte inicial y con luego el Subel Yakou en la parte final. Pero lo que tienen estas carreras, este Tour de Magnificent King Hay, la etapa de mañana son 219 kilómetros. Se inicia con el Bellon Sam Pass, que son 9,3 kilómetros al 5,2. Luego un descenso largo que se corona a 3.470 metros. Cuando acaba ese descenso ya va picando todo hacia arriba. Luego está el encadenado con el Kuzan Village y Gamulón Yakou, que son 8,2 al 3,8 y 4,7 al 5%. Y luego terreno repechero hasta llegar a la meta en Menjuan. Sí que es cierto que está bastante lejos de la meta, pero son 219 kilómetros, como decíamos. Por lo tanto, etapa larga y que puede haber bastante batalla. Para el miércoles tenemos la etapa entre Menjuan y Kilian. De nuevo con esos ascensos en la parte inicial, 6,5 kilómetros al 2,4 y 9,9 al 3,3. Y luego a partir de ese kilómetro 74, los 100 kilómetros siguientes son prácticamente todos en descenso, a excepción de ese repecho que hay a falta de 20 kilómetros, que es 1,2 km al 7% y donde alguien puede intentar marcharse por delante y llevarse la victoria de la etapa, como han hecho hoy Tomás Silva y Jonathan Caicedo. El jueves está la quinta etapa entre Kilian y Gancha, con ese inicio. Se inicia 2.735 kilómetros y es patapum para arriba hasta la Donshu Mountain, que son 20,9 kilómetros al 4,5% y que se corona a 3.839 metros de altitud. Luego una zona de falso llano descendente, pero que no es un descenso, digamos, largo, es todo terreno pedalable para llegar a la Etal Mountain, que son 11,2 kilómetros al 3,7. Y luego en la parte final hay 3,3 kilómetros al 3,7 para luego descender hasta la línea de meta. Es una etapa que empieza muy fuerte y donde ya se seleccionará el grupo desde el principio. Y veremos a ver quién va en ese grupo para luego pelear durante el resto de la etapa. La sexta etapa, que es el día 11, que es el viernes, entre Gancha y Gonje, que es la etapa quizá más llana, toda 3.300 metros de altitud, hasta que se llega al Luoge Pass, que son 6,2 kilómetros al 7,3, que es un puerto bastante duro para lo que hay en esta zona y que puede hacer hará el grupo seleccionará la carrera para el grupo de favoritos. Luego un terreno repechero donde mayormente se desciende, pero ese terreno repechero acaba con 1,2 km al 6,3%, después del cual te lanzas ya hacia la línea de meta. Otra etapa que son 232 kilómetros, otra etapa muy larga y donde podemos ver mucha batalla entre los favoritos. Luego el sábado está la etapa entre Gonje y Aillán, con ese inicio con 10,1 kilómetros al 5,1, sin descenso, terreno repechero hasta llegar al Luge Pass, que es 1 kilómetro al 4,4%. Es literalmente al revés que el día anterior, este recorrido que se hace. Se desciende para llegar a esa zona de llanura. Y luego se desciende, se hace en terreno llano y luego hay en la parte final un descenso hasta llegar a Aillán, donde finalizará la etapa. Y la última etapa, el domingo en Sijaizen, son 121 kilómetros. Se pasa por el Wendu Pass, que son 2,1 kilómetros al 3,3%, aunque sí que es cierto que se va extendiendo desde que inicia la etapa.
Luego no hay descenso como tal, sino que es terreno pedalable. Se pasa por otro puerto que lo llaman puerto, que son 800 metros a 4,1%, para luego volver a descender hasta llegar a Illán y a partir de ahí en terreno en falso ya no ascendente hasta Sijaicén de nuevo. Una carrera muy bonita que da para pelear bastante, que yo he visto la realización de las etapas y se ve muy bien en YouTube. Y es una etapa, una carrera muy muy bonita para ver y donde los protagonistas son de equipos españoles. Tenemos el Burgos Burpelet BH, como decíamos, con Barnet, Aparicio y Alenó en ese primer grupo. El Caja Rural con Samuel Fernández, Tomás Silva y Fernando Barceló. El Euskaltel con Aguirre y Vizcarra. Y el Kerr Pharma con Cobo, Soto, Ivonne Ruiz Ibai Azanza. Por lo tanto, los españoles que tienen muchas opciones de pelear la clasificación general. También está Manuel Peñalver, que se llevó la primera etapa, y Javier Serrano, que está ahora mismo, si no me equivoco, colocado cuarto en la general, quinto en la general, o sea que está ahí en la pelea. Y ha sido quinto hoy, claro, claro. Ha sido quinto hoy detrás de Barceló, que ha sido cuarto, y está quinto en la clasificación general. Así que muchas opciones de que haya alguna victoria española, ya sea de corredor español o de equipo español. Y lo que decía, una carrera que es bastante bonita de ver. Lo que pasa es que las horas a las que acaba pues son jodidas. Acaban las 9 de la mañana más o menos las etapas, así que son un poco complicadas, pero para verlas durante el desayuno está bastante bien. Y durante el resto de la semana tenemos, en esta semana que acaba el día 13, Austria, Joaquim Agostiño y luego tenemos aquí otras tres carreritas de estas un poco más. El Tour of Austria, el Österreich Rundfahrt, que he visto los perfiles de las etapas y cuidadito, empieza el miércoles con una etapa repechera en Steyr, como vemos con varias cotas ahí en la parte final, con dos ascensiones al Kierbstrasse y luego el final en Porscheberg, que es 1,3 kilómetros al 11,3%, que se corona a 6 de meta. Luego el jueves tenemos la etapa entre Bischofchen y St. John Alpendorf con un inicio con un puerto de tercera y luego la parte final con otro puerto de tercera y un ascenso que sigue al puerto de tercera que no está categorizado y el final en St. Johann Alpendorf con ese ascenso de 2,4 kilómetros al 7%. De nuevo un final para Punchers, un final repechero. La tercera etapa en Salzburgo es ya la primera etapa, digamos, de montaña, con esos 7,5 kilómetros al 8% en la ascensión final en el Geisberg. Luego el sábado ya es la etapa entre Innsbruck y Kutay, con la ascensión a Kutay, que son 22,9 kilómetros al 6% por el primer lado que se hace, que es un ascenso realmente largo y duro, se desciende y luego se sube o Satel, que son 9,7 kilómetros al 10,3 y de nuevo se asciende hasta Kutay, que son 5,8 kilómetros al 7%. Por lo tanto, etapa dura, 3.540 metros de desnivel vertical en solo 118 kilómetros, pero realmente ese desnivel se acumula en los 70 kilómetros finales. Y luego el domingo, con la etapa, tengo una gata encaramándoseme por aquí detrás, que se inicia con Fuya Coach, que son 20,3 kilómetros al 6,1%, al poco de salir. Luego se desciende para ascender Duisenberg y luego la parte final de nuevo es un poco más repechera para llegar a Feldkirch. Por lo tanto, una etapa, o sea, un recorrido bastante bonito. Le falta una crono, yo creo, a esta carrera. Tres finales en alto, uno para punchers, otro para escaladores más puros, con 3 kilómetros finales al 11%. Otro para más escaladores de más diésel, digamos, más de ir a ritmo con esos 5,8 kilómetros al 7% final, pero pasando Kutai antes y Satel, que es un auténtico puertarraco.
Y luego una etapa que se inicia con esa ascensión dura, pero que luego acaba en llano, por lo tanto bastante bonito el recorrido. En la Starlist, para destacar, está Félix Groscharner en UAE con Isaac del Toro, Rafael Maica, bastante fuerte, como siempre, el equipo del UAE. En Ineos no está confirmado, pero están Andrew August, Víctor Langelotti, Castroviejo, Michael Leonard. En EF Education sí que corre Markel Beloki, que estaba hoy de viaje para allá. Está George Stenhauser, que es muy buena baza para esta carrera. El líder Trek está Néstor Álvarez y Aleix Espargaró. Luego está Lenny Kamna y Patrick Conrad, que son buenos corredores también para esta carrera. El Jake Qualula trae a Paul Double. Y luego ya un poco más flojos el resto de equipos. Veremos a ver qué puede hacer Aleix Espargaró también como gran incógnita de la carrera, a ver a qué nivel está, pero vamos. Máximos favoritos los UAE, también George Stenhauser y, y Lenny Kamna y Patrick Conrad. Luego tenemos el trofeo Joaquim Agustinho, que he cerrado, tenía dos veces así. Con esas tres etapas y un prólogo de jueves a domingo en Portugal, que la Starlist lo que está confirmado, no sé si aquí lo pone, aquí no lo pone siquiera, pero está confirmado que de nuevo Caja Rural va a correr aquí. Cogieron bastantes puntitos el año pasado, es una carrera que se les da bastante bien. Así que aquí volveremos a verles este año. También está Illes Balears, así mira, está aquí Caja Rural. Caja Rural de Illes Balears como representación española. Y luego tenemos el Visegrad 4 Kerke Parveserni, la Virgen Santa, que ya estos son, pues eso, carrera 2.2 en Hungría, equipos exóticos, como siempre. Quizá veremos alguna selección nacional que pueda traer algún corredor como Georgios Buglas o algo así. Jakub Otruba a lo mejor también. The Road Race Tokyo Tama, que es la primera edición, y de la Visegrad esta también era la primera edición. Ah, no, se hizo ya el año pasado. Ah, pero no hay ni el perfil del año pasado. Ah, sí. Bueno, bastante llanita con dos cotas ahí en la... Bueno, un ascenso a Panojalma que se hace en dos ocasiones en la parte final. Y siempre es el mismo recorrido, así que así va a ser este año también. La Road Race Tokyo Tama, que como decimos es el primer año que se corre. Aquí, mira, está el Solution Tech que vendrá a pescar bien de puntos como siempre. Terengganu, el Wanty-Nippo, evidentemente. Luego habrá otros equipos, estará el Fukuoka también, supongo, y habrá algún otro equipo así que pueda... Ruye Insurance, el Ukio, estos equipos que siempre en estas carreras suelen hacer buenos resultados. Veremos cuando la semana que viene a ver cómo han terminado la carrera. Y luego Grand Prix Eslovaquia, Visegrad 4 Bicycle Race, que también, como decíamos, 2.2. No sé por qué no me sale la categoría de las carreras ahora aquí. La verdad. Men Elite, sí, pero que... Han cambiado esto y han quitado la categoría, que a mí es una cosa que me gusta bastante ver para saber luego el nivel que tiene la carrera. Igual que la carrera de Hungría, más o menos la misma participación seguramente. Así que nada, esto es lo que hay esta semana de ciclismo, esa primera semana del Tour, con ese final en esa etapa de montaña, perdón, que he golpeado la mesa. Y luego tenemos Austria y tenemos también el Agostinho, donde está la caja rural. Y tenemos ese King High, donde tenemos a los equipos españoles que están ahí dando la cara con Tomás Silva como líder. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos a lo largo de esta semana, donde yo creo que habrá bastante Pro Cycling Manager
en el canal, porque viendo el Tour es algo que motiva. Supongo que habrá también algún día de Football Manager. Y nos vemos el lunes que viene con más ciclismo, de nuevo con el día de descanso, donde veremos cómo ha acabado esa primera semana del Tour. A ver si con suerte no tenemos más bajas como la de Jasper Philipsen o de algún hombre de la general. Y a ver sobre todo la contrarreloj, que es la que marcará esas diferencias iniciales. Así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos. ¡Ale!